¿Qué tal te va? Yo soy Víctor. Hola, mi nombre es Rocío. Hola, me presento, me llamo Belén Valdebenito. Y yo soy Scarlett Soto, y hoy, según el libro El cerebro lector, te presentamos ¿Cómo leemos? Si creías que la lectura era algo simple, quédate a conocer la complejidad de la lectura. La verdad es que hay todo un mecanismo que involucra separar, reconocer, identificar, codificar y decodificar las palabras. Este mecanismo o sistema visual nos permite extraer progresivamente grafemas, sílabas, prefijos, sufijos y raíces de las palabras. Todo esto a través de las dos rutas, la ruta fonológica y la ruta léxica. La ruta fonológica, donde transformamos las letras en sonido, y la ruta léxica, que nos da acceso a un diccionario mental, donde se encuentra el significado de las palabras. El cuento de la lectura comienza cuando la retina del ojo recibe fotones reflejados por la página escrita. No siendo esta retina un sensor homogéneo, la fóvea es la parte central, con células densas en alta resolución sensibles a la luz que entra, útil para la lectura. Es por ello que movemos en pequeños pasos llamados sacadas que permiten recibir información. Dentro de la fóvea, el número de células asignadas disminuye paulatinamente hacia la periferia, a comparación de una cámara que tiene una distribución homogénea de píxeles. Nosotros tenemos la ilusión de que vemos toda la escena, cuando realmente solo percibimos con nitidez un punto preciso, que es justo donde cae nuestra mirada. La retina y la periferia son dos factores que al momento de presentar una palabra completa, con letras grandes o pequeñas, se compensan el uno al otro de manera casi exacta, permitiendo una equivalencia desde el punto de vista de la precisión de la retina, únicamente la precisión máxima que se puede alcanzar dentro de la fóvea. Un avance entre 7 o 9 letras aproximadamente es la información que podemos procesar en el curso de unificación ocular. Es así como nuestros ojos dependen del número de letras de una palabra y no del espacio que usen en nuestra retina. El cerebro, al mover nuestros ojos, adapta distancia para que nuestra mirada avance y cubra el tamaño de los caracteres. Ventana móvil. Diseño creado por McCanky y Ranayer, que crea la ilusión de que hay texto en la pantalla de una computadora. Consiste en el uso de un dispositivo especial que sigue los movimientos de los ojos, cambiando en tiempo real lo que visualiza. Se puede programar para que solo muestre algunos caracteres de la izquierda y derecha del centro de la mirada. El resto de las letras de una página es reemplazado con cadenas de X. El ojo, al alcanzar su máxima velocidad, al momento de hacer el cambio de letra, no percibe la manipulación del dispositivo, creyendo ver una página normal. Los sustantivos y verbos se fijan al menos una vez, en cambio las palabras gramaticales pequeñas como el, es o la se pueden llegar a saltar. Todas estas limitaciones son una parte integral de nuestros ojos, no se pueden modificar con entrenamiento, ¿o sí? Sí se puede enseñar a personas a optimizar los patrones de movimiento oculares, aunque la mayoría de los buenos lectores que lee de 400 o 500 palabras por minuto ya está cerca de lo óptimo. Dadas las características del sensor que disponemos, probablemente no sea posible obtener un mejor desempeño. Con la presentación visual serial rápida, modo de presentación computarizada, comprobamos que los movimientos oculares son lo que limitan el ritmo de la lectura. Sin la necesidad de mover nuestros ojos, si nos mostraran en una oración el centro de cada palabra, un buen lector podría leer un promedio de 100.000 palabras por minuto. El problema de la invariabilidad consiste en poder identificar las palabras sin importar cómo aparezcan. Es interesante saber que esto nuestro cerebro lo resuelve muy bien, haciendo que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Por qué? Esto ocurre por las neuronas que existen en nuestro cerebro, que pueden llegar a reconocer la identidad de una letra en cualquiera de sus formas. Yo les hablaré sobre el capítulo Cada palabra es un árbol. En este capítulo, una de las cosas interesantes y curiosas es que Stanislas Dehaene se refiere a las palabras como árboles porque estas se organizan en una estructura jerárquica donde finalmente sus hojas son las letras. También nos explica con un ejemplo, con la palabra cielo escrita en minúscula y cielo escrita en mayúscula, o sea, con rasgos visuales distintos, pero al final se hacen virtualmente indistinguibles por nuestro cerebro, ya que esto lo asocia como una misma letra. Por ejemplo,
la E minúscula con la E mayúscula y se le da la misma dirección. Otro experimento que podemos ver en el libro es el siguiente. En la imagen que tenemos al lado se nos muestran palabras de 5 letras, con una parte de ellas en negrita. Entonces, al leer todas las palabras, podemos notar que la lista 1 es un poco más difícil de diferenciar. Y esto se da porque nuestro cerebro acostumbra a separar las palabras en sílabas. Entonces, por esto se nos complica un poco más la lista 1, porque como podemos ver, en esas palabras no se muestra una sílaba en negrita. ¿Alguna vez te has preguntado qué es esa voz que nos acompaña al leer y qué rol cumple? La denominada organización de los caminos mentales de la lectura alimentó un debate en la comunidad psicológica por muchos años. Un grupo afirmaba que de forma inconsciente transformábamos las letras en sonidos y desde ahí accedíamos a su significado, siendo esta ruta fonológica esencial para la correcta interpretación de la lectura. Para otros, sin embargo, esta recodificación fonológica solo sería característica de los lectores principiantes y que los lectores más experimentados, la ruta léxica, que iba desde la cadena de letras directamente al significado, era más eficiente. Actualmente se ha demostrado que en los adultos la vía fonológica funciona de forma automática cuando leemos, mientras ambas rutas de lectura están activas de forma simultánea, en paralelo y en constante retroalimentación. Sin embargo, hay casos donde la ruta fonológica se vuelve aún más importante, como por ejemplo al momento de identificar pseudopalabras o leer una palabra nueva o mal escrita. En estos casos, la ruta léxica suele tener ciertos problemas a no lograr encontrar un significado instantáneamente. De esta forma, nosotros intentamos acceder a este significado convirtiendo la cadena de letras en sonidos inteligibles y desde esta ruta indirecta pasarla a su definición. Pero incluso con palabras cotidianas solemos activar la pronunciación a un nivel no consciente. Otras pruebas de que nuestro cerebro accede de forma automática a los patrones de sonido de una palabra es el priming subliminal. El priming subliminal es básicamente cuando leemos una palabra y anteriormente nos han presentado otra cuya forma gráfica o articulatoria se asemeja a la palabra que vamos a leer. Al finalizar este proceso podemos observar una aceleración consistente en el tiempo de la lectura, comparada con otra situación en la que se nos puede presentar una palabra que no sea similar a la que vayamos a leer. Sin embargo, la escritura y el sonido no se codifican al mismo tiempo. Se necesitan alrededor de 20 a 30 milisegundos para que se active en nuestro cerebro la forma escrita de una palabra y alrededor de 40 milisegundos más para transformarla en sonido. Por último, quedas invitado a leer el libro El cerebro lector, que nos entrega gran información para nuestro desarrollo como fonoaudiólogos y futuros profesionales de la salud.